documento oficial del gobierno en las cuales están, digamos, dándonos las orientaciones, cuál es el objetivo que está buscando la política nacional de modernización de la gestión pública. Léanlo, ahí están datos muy importantes, aspectos de lo que hemos ido conversando y ahí están muchas mejor explicadas, ¿no? Ese es un documento muy importante y está, en este caso, proyectado hasta el año 2030, ¿ya? O sea, es decir, unos años más. Muy bien, pues, entonces, ¿cómo estamos? ¿Quién se anima a contarme a ver cómo le ha ido estos días? ¿Qué tal? ¿Qué le parece la administración pública? A ver, una o dos personas levantan la mano y están por primera vez o es que ya tienen experiencia y a ver, díganme un poquito, ¿cómo les va? A ver, ¿quién se atreve? Puntito para el que se atreve. A ver, vamos. A ver, ¿quién puede? ¿Por qué no pueden estar callados? ¿Ah? Levanten la mano y diga yo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? A ver, Blas Hipólito, adelante. La ola es tuyo. Y bien, buenas noches con todos los presentes de la sala, asimismo nuestro expositor. Yo sé que nos va a dar un panorama, un marco teórico referente a lo que es gestión pública. Si bien cierto, yo trabajo en lo que es la unidad formuladora aquí en la ciudad de Puno, y estoy ya participando de Puno. Tengo experiencia en lo que es sector público. Sin embargo, yo tengo una preocupación, no sé por qué estos sistemas administrativos no se articulan. Si nosotros hablamos, por ejemplo, el Sistema Nacional de Planeamiento, está trabajando con ese enfoque de articular los otros sistemas administrativos, pero sin embargo, lo que es Sistema Nacional de Programación Multianual, lo que es la elaboración de los proyectos, no está articulado. Claro, ahí, por ejemplo, presupuesto anda por su camino, planeamiento anda por su camino. Y, por ejemplo, el Sistema Nacional de Programación Multianual de lo que es proyectos, sí está articulado, pero hay algunas deficiencias todavía. Entonces, esto nosotros, ¿cómo podemos mejorar? De repente usted tiene experiencia. No, hay una preocupación en esta parte, ¿no? Por ejemplo, no se hace seguimiento a lo que es ejecución de los proyectos. Eh, Ahora, de repente está implementándose poco a poco. Esto sería bueno que se articule, ¿no? Por ejemplo, con este sistema, algo ya está controlándose, ¿no? ¿Cómo deberíamos de manejar para poder corroborar lo que es mejoramiento de los servicios en los diferentes niveles de gobierno? Bueno, eso quería compartir. Ya, muy bien, excelente. Sí, sí, es un tema que justamente en la sesión anterior hablábamos acerca de articular mejor, ¿no? Claro, uno a nivel institucional, pero también ahora como estamos viendo sobre este tema de que los sistemas administrativos, a ver, ¿cuántos sistemas dijimos que existen? A ver, ¿quién? ¿Quién me dice cuántos sistemas administrativos? Actualmente hay 11 sistemas administrativos. 11 sistemas. Muy bien. Así que Blas, como ya tiene experiencia, él nos va a ayudar bastante en este proceso y que si hay algo que complementar, estimado Blas, no dudes de levantar la mano y decir, ¿sabe qué? Esto también, porque de eso se trata. Hagamos una clase donde podamos compartir algunas opiniones, algunos criterios. Yo sé que estamos revisando muchas generalidades porque comprendo que muchos de los quienes están en aula también están por primera vez y bueno, pues cuando nos vamos a hablar un poquito ya las cosas a profundidad, vamos a tener complicaciones con ellos. Entonces, por eso es que estamos tratando de ver un panorama general, como les había indicado al inicio, ¿no? Es decir, un poco conocer qué es la gestión pública, que lo hablamos, la política de modernización de la gestión pública, que hablamos en la primera sesión. Y para esta sesión nos toca hablar acerca de lo que es el presupuesto público. Y el presupuesto público, para arrancar, es un sistema más, ¿no es cierto? Es un sistema.
¿ya? De los 11 sistemas administrativos que tenemos dentro de la administración pública en el país, el sistema de presupuesto es uno. Hay muchos más. Entonces, aquí yo de plano les voy a indicar es que uno no es suficiente con lo que de repente el día de hoy vamos a hablar sobre el sistema del presupuesto público, ¿no? Vamos a hablar de manera general, repito. Pero si ustedes quieren especializarse, quieren profundizar su conocimiento en el manejo de este sistema, conocer todo lo que compone todo esto, pues la sugerencia es que tienen que llevar un curso de especialización en sistema, en este caso del presupuesto público, o con cualquier otro sistema que ustedes quisieran especializarse, ¿ya? Pero aquí lo que vamos a conocer es un poquito de qué se trata, para qué ha sido creado, qué función cumple, en qué ayuda, etcétera, ¿no? Bajo qué principios funciona, de qué se trata, básicamente, en términos sumamente sencillos, ¿ya? A medida que vamos avanzando, justamente yo voy a responderle a Blas a medida que vamos avanzando cómo es que hay que articular, y a medida que vamos desarrollando la clase, vamos a ir hablando de eso, porque sí, si bien es cierto, todavía nos falta ese tema, ¿no? Hay que, obviamente, trabajar bastante el tema de la articulación para que los sistemas sean mucho más eficientes, ¿no? Y para el Estado peruano eh, sería pues obviamente muy esencial, y lograr un funcionamiento coherente, transparente y efectivo es básicamente lo que se busca con la nueva administración. Entonces es importantísimo que los sistemas administrativos pues, se articulen de manera eficiente. De eso no hay duda. Pero a medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo algunas sugerencias, a ver de cómo es que podemos ir articulando de mejor forma. En este caso, obviamente, no somos nosotros los que lo vamos a hacer, pero sin embargo, desde la administración y desde la experiencia que tenemos, podemos ir viendo, estas cosas tienen que ir cambiando para bien, ¿ya? Muy bien, entonces, por favor, ya saben ustedes, cualquier cosita, levantan la mano. Lo que pasa es que yo me voy a ir a poner pantalla completa y le voy a pedir más bien a quien nos está acompañando que pueda de repente indicarnos ahí pregunta, o simplemente le dicen, profesor, voy a participar y no hay ningún inconveniente, ¿ya? Listo, pues, entonces vamos a ingresar en el tema que nos convoca el día de hoy, y vamos a hablar en de la lección 2 sobre el tema del Sistema Nacional del Presupuesto, ¿no? Eso es importante, vamos a ver de qué se trata, qué es lo que vamos a ver aquí, y nuestro objetivo es que al terminar esta sesión comprendamos para qué se ha creado el sistema del presupuesto público. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Qué es lo que tiene que hacerse desde allí y qué es lo que en realidad debe de garantizarnos este sistema? ¿Ya? Entonces, el decreto legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público, vamos a analizar el marco del decreto 1440. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo entonces de ese sistema? Según este decreto, estimados jóvenes, estudiantes, a 1440, ustedes pueden ir, bájenlo, estudienlo, ahí está, lo pueden ustedes bajar de la internet, ¿no? Decreto legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto, en el artículo 1, dice lo siguiente, miren, tiene por objetivo regular el Sistema Nacional del Presupuesto Público, ¿correcto? Integrante de la administración financiera del sector público, es decir, es un sistema más de la administración financiera del sector público, ¿correcto? Es integrante de eso, ¿ya? Entonces, su objetivo es regular el sistema. Ahora vamos a ver qué es el sistema. Entonces, pero para cumplir ese objetivo fundamental, va a tener que regirse sobre principios, ¿no? Que van a, si queremos decir, que van a guiar el funcionamiento, la operación adecuada de este sistema. Y como ven, tenemos muchos principios, ¿no? Principios como el equilibrio presupuestario, ¿cierto? ¿Ok? Equilibrio presupuestario, equilibrio fiscal, la especialidad cualitativa, universalidad, ¿no?
No afectación predeterminada, ¿no? Tiene que hacer integral, información de especialidad, anualidad presupuestaria, programación multianual. Más adelante vamos a hablar de cada uno de esos, no se preocupe. La orientación a la población, que hablamos en la primera sesión, porque es importante que todo esfuerzo de la nueva gestión pública tiene que estar orientada ¿a qué? Orientada ¿a qué cosa? A ver, orientada a la población, pues al ciudadano, que el ciudadano tiene que sentir que el Estado es capaz de resolverle sus problemas y al resolver sus problemas mejoramos las condiciones de vida. Ya lo habíamos dicho, lo hemos hablado bastante en la primera sesión, ¿ya? La transferencia presupuestal, perdón, ¿no? Exclusividad presupuestal, evidencia, rectoría normativa y autoridad descentralizada, calidad del presupuesto, que eso es otro tema que también hay que hablar bien sobre el tema de la calidad, ¿no? Entonces, son estos los principios que nosotros vamos a encontrar en este decreto legislativo cuyo objetivo es regular el Sistema Nacional de Presupuesto, ¿ya? Ahora, a ver, ¿a qué ámbito se aplica entonces este decreto legislativo? ¿Ya? ¿A qué ámbitos? Eso es importante conocer, ¿no? Por eso que cuando hablamos de estructura del Estado, ahí empezamos a ver cómo es que está, ¿no?, organizado el Estado peruano, ¿ya? Entonces, quienes tienen conocimiento sobre eso saben de qué estoy hablando, pero justamente ahora cuando hablamos ámbito de aplicación de este decreto legislativo dice la siguiente. Obviamente estamos hablando de entidades del sector público, ¿ya? Estamos hablando de gestión pública, ¿ya? Voy a tratar de hacer precisiones porque entiendo que hay muchos de ustedes que algunos tienen por primera vez su experiencia con lo que es la gestión pública, pero con lo que ya tienen experiencia, yo les voy a pedir de repente un poquito de paciencia, porque seguramente podría sonar hasta una clase repetitiva, ¿no? Pero el objetivo es que podamos aprender todos de lo que es el Sistema Nacional del Presupuesto, ¿ya? Entonces dice, es aplicable a los poderes, uno, legislativo, ¿no? ¿Quiénes están en el legislativo? El Congreso de la República, ¿correcto? ¿Es aplicable a quién? Al Ejecutivo, ¿no? Todo el gobierno central, todas sus carteras, etcétera, ¿no? Es aplicable también al Poder Judicial, ¿no?, y a todos los entes que componen el sistema judicial. Dos, el Ministerio Público, y tú sabes que, ustedes saben que el Jurado Nacional, la OMP, ya son organismos, ¿no?, autónomos, ¿no es cierto? O sea, son organismos que tienen autonomía, porque que tienen su propia ley orgánica que los ha creado y ahí tienen sus facultades, pero este decreto es aplicable también, ¿no?, para el jurado, para la Oficina de Procesos Electorales, que es la OMPE, para la RENIEC, el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y la Contraloría General de la República, ¿ya? Para ellos también es aplicable. También para las universidades públicas, ¿correcto? Para las universidades públicas, ¿ya? Entonces es también aplicable para ellas, ¿no? Todas las universidades públicas existentes a lo largo y ancho de nuestro país. Los gobiernos regionales, ¿ya? ¿Cuántos gobiernos regionales tenemos? A ver, una pregunta. ¿Quién me dice? ¿Cuántos? Participemos, a ver, ¿cuántos gobiernos regionales tenemos? A ver, Blas, vamos, Blas. 26 gobiernos regionales a nivel nacional. 26, ¿no? Claro, algunos dirían, no, pero solo somos 25, pero nosotros solo somos 24 departamentos, ¿no? Pero ahí se agrega, a ver, Hipólito, ayuda. Provincia Constitucional del Callao y Ahí la está. provincia de Lima. Y Lima provincias, ¿no es cierto? Claro, ahí está, ¿no? Ahí están los gobiernos regionales. Perfecto, ¿ya? Y los gobiernos locales, ahí sí, no sé si alguien tiene la cifra, ¿no? ¿Cuántos gobiernos locales? Ahora, cuando hablamos de gobiernos locales, estamos hablando ¿no?, de las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales, y o también de las municipalidades de centros poblados, de municipalidades menores, perdón, ¿ya? Claro.
Pero generalmente, pues, hablamos de gobiernos locales, provinciales, distritales, ¿no? Ok. Organismos públicos de gobiernos regionales también, organismos públicos de gobiernos locales también, las empresas de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Hay muchos gobiernos locales que tenemos empresas municipales, ¿no? O sea, en el caso de muchos sitios hay empresas municipales en saneamiento o en agua potable, ¿no es cierto? Ya. El Fondo Nacional de Financiamiento de las Actividades Empresariales, FONAFE, también, y sus empresas, ¿no? El Seguro Social, el de Salud. En este último caso, exclusivamente cuando así lo señala expresamente el decreto legislativo, y otras entidades públicas establecidas por norma con rango de ley. Es aplicable a todas las entidades que están dentro de lo que nosotros estamos mencionando en este momento, ¿no? Ya, de ese grupo, gobiernos regionales, locales, universidades, etc. Es aplicable a todo ese ámbito, ¿ya? Listo. Para efectos de este decreto, dice, las entidades públicas se clasifican de acuerdo al nivel de gobierno. ¿Ya? Claro. A ver, ¿quién dice? ¿Cuántos niveles de gobierno tenemos? 3. Correcto. Ahí está, ¿no? El gobierno nacional, ¿no? Las referidas en el inciso 2.3, 1, 2, 3 y en el párrafo 3.1 de ese decreto legislativo, ojo, ¿ya? Ahí están todos los que se consideran el gobierno nacional. El nivel del gobierno regional, ya hemos hablado, todas las entidades regionales, hicimos son 26, y los gobiernos locales, que son creo que más de 1.800 tantos, ya no tengo la cifra, pero esa es la cantidad de gobiernos locales que existen en el país, ¿no? Y las entidades pues comprendidas. Entonces, cuando revisamos ese decreto, ahí en esos incisos está establecido de qué se trata, ¿ya? Entonces, es en el artículo 3. Si se dan cuenta, estamos revisando artículo por artículo este decreto, ¿ya? Entonces, vamos un poquito a ir conceptualizando, pues, ¿no? De qué se trata y cómo se comprende esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es, pues, el Sistema Nacional de Presupuesto Público? ¿Qué es, entonces? ¿A dónde tenemos que ir para dar respuesta a esa pregunta? A la fuente, pues, ¿no? Y la fuente es el decreto 1440. ¿Correcto? Esa es la fuente. Y en derecho tenemos que ir, obviamente, dónde y qué dice la norma, ¿no? Entonces, el decreto legislativo, el artículo 4 dice, es el conjunto de los principios, todo lo que hemos visto arriba, todo ese conjunto de los principios, de los procesos, más abajo vamos a ver de los procesos, las normas, los procedimientos, las técnicas e instrumentos que conducen el proceso presupuestario de las entidades públicas. Ese es el Sistema Nacional de Presupuesto. Claro, si dice que es un sistema y desde el punto de vista de la concepción sistemática de las cosas, vamos a comprender de que todo tiene un orden, ¿no? Todos están adecuadamente ordenados y van a buscar cumplir un objetivo común. Es el concepto de sistema, ¿no es cierto? Por eso dice conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, etc. Todo ello con el objetivo de ¿qué? De conducir el proceso presupuestario de manera adecuada en las administraciones públicas, ¿ya? ¿Y quiénes integran? Dice, ¿quiénes son los integrantes del Sistema Nacional del Presupuesto Público? De acuerdo a este decreto, ¿correcto? Dice, ¿no? El Sistema Nacional del Presupuesto Público está integrado por ¿quiénes? En el nivel central, dice, en el nivel central, ¿quién integra este sistema? Ojo, ya estamos hablando del sistema en sí, ¿ya? Del sistema en sí. La Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, quien es además el ente rector de este Sistema Nacional del Presupuesto, ¿ya? Es el ente rector, ¿no? Ok, ya, listo. Ese es en el nivel central. Ahora, en el nivel descentralizado, ¿ya? En el nivel descentralizado, lo integran, uno, la entidad pública, ¿no? La entidad pública, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, una municipalidad o el gobierno regional o una universidad, ¿no es cierto? O una empresa del Estado. Entonces, la entidad. Luego el titular. ¿Quién es el titular en una universidad? A ver, una pregunta, pero que ya no participe, pues, mi estimado Blas. A ver, otra persona. ¿Quién es el titular? A ver, en una universidad.
A ver, ¿quién me dice? ¿Quién es el titular en una universidad? Pueden usar, muy bien, el rector, ¿no es cierto? En realidad el rector no es el dueño, salvo sea una universidad privada, pero no, igual, la nueva ley tienen que todos ser elegidos a través de la nueva ley, ¿ya? Muy bien el rector. El titular en una municipalidad. ¿Mm? El rector en una municipalidad, pero los alcaldes, eso es, mire, es importante, estimados jóvenes, es muy importante ir también identificando bien eso, ¿no? El titular prácticamente es la máxima autoridad de esa institución, ¿no? En algunas instituciones son por elección popular, como es el caso de los alcaldes, o el caso de los gobernadores, y en algunas entidades son por concurso, ¿no? Y en algunas otras son funcionarios de confianza, ¿no? Ya es un poquito cuando profundizamos ahí, vamos a ir aprendiendo cómo es ese tema, ¿ya? Pero también en la entidad, poniendo como un ejemplo la municipalidad, otro integrante del sistema es la oficina de presupuesto de la entidad, o la que haga sus veces. ¿Qué significa eso? Cuando tú vas al gobierno regional, que es grande, una institución grande, pues tiene su gerencia de presupuesto, ¿no? Entonces ellos son parte del Sistema Nacional de Presupuesto. Pero cuando tú te vas a una municipalidad, por ejemplo, aquí en mi región puedo llamar una municipalidad de San Antonio, ¿no? Que está en un distrito en la provincia de Grau, aquí en Apurímac. Es un distrito muy pequeño y pues tienen ahí, no tienen un gerente municipal, sino el alcalde a veces hace las veces de administrador, de gerente, y tienen un contador externo y el contador externo hace las veces del presupuestario, ¿no? Por eso dice las que hagan a sus veces en entidades pequeñas. En algunos van a encontrar ustedes como gerencia, en algunos van a encontrar como sugerencia, dependiendo de cómo se organiza cada entidad y también dependiendo a su tamaño, a su necesidad, ¿ya? Por eso dice la oficina del presupuesto de la entidad o la que haga sus veces, ¿correcto? Luego, la unidad ejecutora, ¿ya? ¿Qué será una unidad ejecutora? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué, qué será una unidad ejecutora? ¿Quién me dice? ¿Mm? ¿Quién me dice una unidad? ¿Qué será una unidad ejecutora? A ver, pues, participen. Mira, estimados jóvenes, participen. Somos 73 cabecitas pensando. A ver, ¿qué creen que es una unidad ejecutora? Claro, la UGEL es una unidad ejecutora, correcto, pero ¿qué es en sí? A ver, ¿qué es una unidad ejecutora? Claro, las direcciones de educación, claro, son también las redes de salud, etcétera, son, pero ¿qué es una unidad ejecutora? No, eso es un poco importante, ¿no? Esa unidad ejecutora, pues es una entidad administrativa con autonomía de gestión encargada de llevar a cabo la ejecución de proyectos y programas específicos, ¿ya? Entonces, eso es importante. Además, hay características y funciones de una unidad ejecutora, ¿no es cierto? Bueno, pueden variar en todo caso, pero los más comunes que nosotros conocemos puede ser, uno, la que tienen autonomía administrativa, ¿no es cierto? O tienen capacidad de ejecutar proyectos y programas, ¿no? Además, se responsabilizan de los resultados que generan, ¿no? Y entre otras cosas, también tienen que rendir cuentas. Ahí es lo que pasa. Ese es otro tema, ¿no? No sé, seguramente aquí de repente que vamos a querer un poco conversar con Blas, que tiene experiencia. Las unidades ejecutoras, por lo general, por ejemplo, hacen su rendición de cuentas, es verdad, del ejercicio anual, pero siempre lo mandan con informe a la central, ¿no? A la principal, en este caso, digamos, al gobierno central, perdón, al gobierno regional, pero a la sede central, ¿no? Pero no es muy común ver que una unidad ejecutora, por ejemplo, una UGEL o una red de salud que está en una provincia, pueda hacer rendición de cuentas, por ejemplo, a la ciudadanía de su jurisdicción
sobre cuánto presupuesto ha recibido, cómo lo ha manejado, en qué lo gastó y qué resultados ha tenido. ¿Ah? ¿O cómo es en Puno, Blas? A ver, brevemente coméntanos. Blas, ¿estás ahí? Paz y amor. Sí, mi estimado amigo, estoy aquí. A ver, ¿cómo ves esa parte? A ver, justamente cuando hablamos de unidades ejecutoras, y uno es que también deberían de rendir cuentas. ¿Cómo es allá en Puno? Si bien es cierto, aquí cuando hablamos de lo que es unidades ejecutoras, entonces las unidades ejecutoras tienen que ejecutar los proyectos de inversión Así por es. administración directa. Hay, por ejemplo, proyectos de inversión que se ejecutan y también hay proyectos que se ejecutan a través de mediante IOAR, ¿no? Las inversiones de optimización, Así es. recuperación, reposición, ¿no? Otras inversiones que se ejecutan, pero sin embargo hay problema que yo veo. Ahí, por ejemplo, cuando se elaboran los proyectos se considera los costos intangibles. Y esos costos intangibles que consiste en lo que es gestión del proyecto, elaboración del expediente técnico, supervisión y liquidación. Pero sin embargo hay proyectos que se ejecutan hasta 103% llega, ¿no? La ejecución del presupuesto. Pero sin embargo, estos proyectos no llegan a liquidarse y por lo tanto limita para intervenir con un nuevo proyecto de inversión. Entonces, la parte del presupuesto no sé cómo lo están realizando, pero sin embargo hay limitaciones todavía en lo que es la liquidación de los proyectos de inversión. Eso lo comentaría, mi estimado amigo. Gracias, Blas. Claro, mira, ese tema es otro problema que existe en la administración pública, ¿no? Sí. Blas, ilústranos. Perfecto, muy bien, Marcos David. Ah, excelente aportación. Sí, es todo un problema, miren. Eh, ya lo que dijo Blas sobre las unidades ejecutoras tienen esas competencias y obviamente muchas más, ¿no? Si lo que estamos hablando es solamente de forma resumida, ¿no? Entonces, pero ahí está, tienen autonomía administrativa, ejecutan su presupuesto, etcétera. Pero ahí está el gran problema, ¿no? A veces en los resultados. Lo hacemos por administración directa, pero ahí también tenemos que medir la capacidad técnica y operativa que tiene para hacer la administración, o sea, la ejecución de la inversión. Por ejemplo, hay municipalidades que son pequeñas y no tienen capacidad operativa, hacen por administración directa y tenemos múltiples problemas en la ejecución en sí del proyecto. Y otro problema que tocaste serio es el tema de las liquidaciones, pues, ¿no? Aquí nomás en el gobierno regional, por ejemplo, hay un montón de obras que están por liquidar y no son pues del año pasado, ¿no? Son obras que no se han liquidado desde hace muchísimo tiempo atrás, ¿no? Y es todo un problema poder, eh, digamos, seguir invirtiendo, porque ya ahora a nivel central te piden de que tú tienes que ir cerrando las inversiones. Y cerrar las inversiones implica que tiene que haber un compromiso. Obra que se inicia, obra que se ejecuta en el tiempo completo, se entrega y se tiene que liquidar. Eso tiene que ser el ejercicio normal, lo correcto. Y eso es lo que se debe aspirar siempre en la administración. Pero seguimos teniendo, por ejemplo, aquí en la región de Apurímac, un problema de tener obras no liquidadas, no solamente en el nivel regional, ¿ah? Sino también hablo de los niveles locales, ¿no? Hay municipalidades, por ejemplo, que por no liquidar, porque las gestiones que pasaron no realizaron eso, muchas de ellas no pueden acceder a financiamiento porque tienen un proyecto abierto. Mientras no se cierre a través de una liquidación, esa intervención sigue abierta. Y tú quieres, eh, digamos, invertir más para resolver los problemas de la gente, no puedes. Entonces es una traba, como bien lo dice Blas, ¿no? Pero continuando a ver quiénes integran, ya hablando en el nivel descentralizado. Finalmente, los responsables de los programas presupuestarios, ¿ya? Entonces, los integrantes del Sistema Nacional de Presupuesto, ojo, en el nivel nacional o central, es la Dirección General del Presupuesto Público, que es más, hace las veces de ente rector. Como dice que es el ente rector, es la máxima autoridad de este sistema, ¿no? Es el que tiene competencias de normar, de establecer los mecanismos, ellos son los que establecen los procedimientos y etcétera. Y año a año van sacando sus
En este caso, el término que se le utiliza es, van sacando sus... bueno, se me ha ido, pero los procedimientos que hay que seguir, ustedes saben que el presupuesto público se aprueba cada año a año también vamos a ir viendo algunas cosas que van cambiando. Entonces, eso desde la misma ley que aprueba el presupuesto público del sector público para un año, ¿no? Y desde la Dirección General del Presupuesto Público también van saliendo directivas, ahí está, ¿no? Van saliendo directivas de qué manera se va a hacer el ejercicio adecuado, ¿no? De la gestión del presupuesto, ¿ya? Continuamos a ver un poquito viendo el panorama general. Entonces, ¿qué es la Dirección General del Presupuesto Público? Rápidamente, aquí está, ¿no? Ya habíamos dicho que es la máxima autoridad técnico-normativa del sistema. Listo. No está más que discutir, simplemente está claro, ¿no? Y además dice, manteniendo relaciones técnico-funcionales con la Oficina de Presupuesto, de las que hagan a sus veces en los pliegos o entidades públicas, ¿ya? Según corresponda, ¿no? ¿Y cuáles son sus funciones? Dice, ahí está. 1, programar, fíjense, programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión del proceso presupuestario. Esa es su función principal, ¿no? Programa, dirige, coordina, controla y evalúa. Oye, ¿se ha ejecutado bien ese presupuesto? ¿Sí o no? ¿No? Elabora el anteproyecto de ley del presupuesto del sector público, ¿no? Para cada año. Y de la ley del equilibrio financiero del presupuesto del sector público también. Eso es importante esto, ¿no? Emite las directivas y normas complementarias pertinentes, ¿correcto? Porque es el ente rector, ¿no? Promueve el perfeccionamiento permanente de la técnica presupuestaria, claro. Por eso es que año a año van viniendo nuevas directivas, y eso significa de que vamos perfeccionando el sistema. Y la mejora de las capacidades y competencias de la gestión presupuestaria, ¿ya? Muy bien. Además, fíjense este último que es importante, emite opinión autorizada en materia presupuestaria de manera exclusiva y excluyente del sector público. Claro, si es el ente rector, es la máxima autoridad, por supuesto que sí, ¿cierto? Muy bien, ¿ya? Excelente, entonces. Continuamos, seguimos viendo, ¿no? La entidad pública. ¿Qué se entiende por una entidad pública? Es todo organismo o entidad con personería jurídica comprendido en los niveles de gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, ¿no? Entonces, incluidos sus respectivos organismos públicos, las empresas, etcétera, ¿no? Las que ya son creadas o las que se van a crear, ¿no? Entonces, las empresas en el Estado que ejerce el control accionario, el organismo constitucionalmente autónomos y los que referencian el inciso desde el párrafo 3.1 del artículo. ¿De quién? De este mismo decreto que estamos analizando, ¿ya? Entonces, ¿qué son los pliegos presupuestales? En adelante, pliegos, entidades públicas que tienen aprobado un crédito presupuestario en la ley de presupuesto del sector público. Los pliegos presupuestarios se crean o se suprimen mediante ley. Solo eso es importante. Se crean o simplemente se suprimen mediante ley. Ahí está el artículo 6 del decreto legislativo. Todo eso es una entidad pública, ¿ya? Van a disculpar, estimados jóvenes, porque ustedes saben que estoy en casa, así que hay unas mascotiñas que a veces se ponen a opinar cuando no se les pide, así que si se filtra por ahí, pues mil disculpas, ¿ya? Y siempre están a veces ellos a la orden, ¿ya? Bueno, la titularidad de la entidad es la responsable en materia presupuestaria, claro. La titularidad de la entidad, responsable en materia presupuestaria, ¿no? Y de manera solidaria también, según sea el caso, con el Consejo Regional, el Consejo Municipal, ¿no? Consejo Regional, estamos hablando de los consejeros regionales, ¿no? Que es más o menos como un pequeño congresito, pues, ¿no? Un pequeño congreso, pero en el nivel subnacional, que es el gobierno regional. Y en las municipalidades, el Consejo de Regidores, ¿no? El Consejo de Regidores, ¿ya? Consejo directivo u organismo colegiado en el que cuente también la entidad, ¿no? También tienen organismos colegiados, ¿no? Por el caso de las entidades señaladas en el inciso 6 y 7, el párrafo. Estamos haciendo, como les digo, una mirada a lo que nos va dando este decreto legislativo 1440, ¿ya? Entonces, dice, el titular puede delegar sus funciones en materia presupuestaria cuando lo establece expresamente presente las leyes anuales de presupuesto del público y de manera de creación de la entidad, ¿no? El titular, pero es responsable solidario con lo delegado. El hecho de que lo delega, ¿ya?
el que lo delega, no implica de que se exima de cualquier tipo de responsabilidad, sino es responsable solidario. Eso es importante tener en consideración, ¿no? No porque yo simplemente lo delego ya me deshice, no. Por eso el titular de la entidad siempre finalmente será el responsable de todas las cosas que se puedan hacer. Si son buenas, muy bien, y si es que son cosas que no se han hecho de acuerdo a norma, también va a tener que responder. Por eso es responsable solidario, ¿correcto? Además, dice, ¿no? Es responsable de efectuar la gestión presupuestaria en la fase de programación multianual, ¿no? Estamos hablando del titular de la entidad. Si fuera una universidad, el rector. Si fuera una municipalidad, el alcalde. Si fuera un gobierno regional, el gobernador, ¿ya? Entonces, es responsable de la gestión presupuestaria en las fases 1, de programación multianual, la fase de formulación, la aprobación, la ejecución y la evaluación. Ahí está el proceso del presupuesto, ¿ya? Más adelante lo vamos a ver. Y el control también del gasto, ¿no? De conformidad con el presente decreto legislativo, las leyes, presupuestos del sector público y las disposiciones que emita la misma Dirección General del Presupuesto Público en el marco de sus principios y la legalidad y la presunción de la veracidad. Entonces, miren, es responsable todo este proceso, ¿correcto? Es responsable todo ese proceso. Además, ¿qué hace el titular? Conduce la gestión presupuestaria. Claro, dirige la gestión presupuestaria hacia el logro de las metas de productos y resultados priorizados establecidos en las leyes anuales del presupuesto de su público, en condición con, dice, en coordinación con el responsable del programa presupuestal, si no sea el caso. Entonces tiene que dirigir, es decir, tiene que tomar decisiones sobre la gestión presupuestaria, ¿no? Dos, tres, determinar las prioridades del gasto de la entidad en el marco de sus objetivos estratégicos. Claro, entonces, en función, o sea, uno, cuando hablamos de un gobierno regional, vamos a tener un plan, ¿no? Un plan que va a dirigir el desarrollo de toda la región. ¿Dónde encontramos eso? ¿Dónde encontramos esa, digamos, ese objetivo de desarrollo territorial? Vamos a encontrar en el plan de desarrollo concertado. Ahí está. Y hablamos en la primera sesión de que esos planes tienen que estar alineados a los planes sectoriales y a los planes nacionales. Pero en este caso, cuando hablamos nosotros de una entidad, si hablamos de un gobierno regional, ya, su plan de desarrollo concertado, y de ella surgen sus planes estratégicos institucionales, ¿no? Y los planes estratégicos institucionales sirven para darle origen a los planes operativos anuales, que son de corto plazo, los estratégicos de mediano, y los planes ya, digamos, como el PS, sea regional o provincial o distrital, estos ya son en este caso, instrumentos de planificación, ¿no? Ya, que son de largo plazo. Entonces, ahí se determinan las prioridades, ¿no es cierto? ¿En qué es lo que vamos a gastar? ¿En qué vamos a orientar la inversión? Y es a ello el que tiene que estar orientado porque es fundamental, ¿no?, que tenemos que lograr los objetivos estratégicos institucionales, ¿correcto? Eso es lo que la norma nos manifiesta. Entonces, esa determinación de esas prioridades también es una responsabilidad del titular de la entidad, ¿no? Ahora, la oficina del presupuesto que hablamos, las entidades públicas, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer las entidades del presupuesto? Entonces, pueden ser unas oficinas, pueden ser gerencias, subgerencias, etcétera, o las que hagan a sus veces. ¿Qué es? Dice, es la responsable, fíjense, de conducir el proceso presupuestario en la entidad. Conducir el proceso presupuestario en la entidad. ¿Ok? Sujetándose a las disposiciones que emita la Dirección General del Presupuesto Público, ¿no? La DGPP lo llaman algunos, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, para cuyo efecto, ¿no?, va a organizar, va a consolidar, va a verificar y va a presentar la información que se genere en sus respectivas unidades ejecutoras y en sus centros de costos, así como va a coordinar y controlar la información de la ejecución de ingresos y gastos autorizados en los presupuestos y sus modificaciones, ¿no? Entonces, más adelante vamos a hablar de eso también, que es el PIA, que es el PIN, todas esas cosas, ¿no? Lo de los que constituyen el marco límite de los créditos presupuestarios aprobados, ¿ya? Eso es, bueno, pues en este caso, lo que tiene que hacer la oficina del presupuesto, la que haga sus veces dentro de las administraciones públicas. Y aquí está lo que hablamos, ¿no? Que era la unidad ejecutora.
¿qué tiene que ver la unidad ejecutora en esto? ¿No? Dice, la unidad ejecutora dentro del Sistema Nacional del Presupuesto ya es un nivel descentralizado, ¿no? Claro, ya hemos hablado, incluso hemos identificado ahí de quiénes estamos hablando. Entonces, en el nivel descentralizado operativo de los pliegos del gobierno nacional o no regional, ¿no? Y ahí dice lo que dijo nuestro amigo Blas, ¿no? Que administra los ingresos y gastos y se vincula e interactúa en la oficina de presupuesto del pliego, ¿correcto? O a la que haga sus veces, ¿no? Entonces, ¿qué? Administra los ingresos y los gastos. Y administrar implica, obviamente, pues, la ejecución en sí mismo, ¿no? Entonces, la unidad ejecutora puede realizar lo siguiente, de acuerdo a este decreto 1440. Dice, 1, determinar y recaudar ingresos, ¿ok? 2, participar en las fases de gestión presupuestaria en el marco de la normatividad aplicable. ¿Tá? ¿Qué más dice? Realiza lo siguiente, ¿no? Registra la información generada por las acciones y operaciones realizadas. Informa sobre el avance y el cumplimiento de las metas, ¿ya? Organiza los centros de costos con el propósito de lograr eficiencia técnica y producción entregada de los servicios al ciudadano. Bueno, ahí está, con claridad podemos ver qué cosas tiene que hacer la unidad ejecutora, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos, y los que tenemos cierta experiencia en gestión pública, vemos que las unidades ejecutoras están cumpliendo esto, pues tienen que cumplir, ¿no? Tienen que cumplir, por supuesto, porque es parte de su responsabilidad, ¿ya? Entonces, el responsable, seguimos en la unidad ejecutora, ¿no? El responsable del programa presupuestal se encuentra a cargo de la gestión estratégica y operativa de la programación presupuestal, de los productos, y garantiza la previsión efectiva. Además dice, en coordinación con la oficina del presupuesto, del pliego, lo que a veces se articula de manera transversal las acciones de las unidades orgánicas de pliego. Entonces aquí vamos a ver, ya nos están un poco narrando todo lo que tiene que realizar, ¿no? Lo que hace una unidad, las competencias que tiene una unidad ejecutora. Y por eso nos dice aquí, fíjense, cuya participación por la complejidad de los resultados y objetivos es necesario para el desarrollo y la mejora constante de los productos en términos de efectividad, eficiencia y calidad desde su concepción, ¿no? Provisión, retroalimentación, rinde cuentas de sus avances y logros a las instancias correspondientes. Entonces, en algún momento, por ejemplo, aquí en mi región, cuando entramos a épocas electorales, por ahí indicaban algunos candidatos de que también las unidades ejecutoras tienen que aprender a rendir cuentas de sus logros, de sus avances, del presupuesto que ejecutan ellos, porque tienen esa autonomía de hacerlo, esa responsabilidad también de ejecutar el presupuesto, orientarlo adecuadamente y resolver la necesidad del sector que ellos están atendiendo. Entonces se va a rendir. Y muchas veces no se ve eso, ¿no? Lo único que hacen es a través de un documento, un informe, lo mandan al pliego principal y ya se da por rendido. Y el pliego ya en una rendición de cuentas general va a dar a conocer un poco de todo lo que se ha hecho, pero no es una información que realmente quisiéramos, como quisiéramos conocer, ¿no? Por ejemplo, hablemos como ejemplo, digamos una red de salud, ¿no? De una provincia determinada. ¿Cuánto de presupuesto tiene asignado al año? ¿Ya? Y cuánto de presupuesto se ha podido modificar durante el año. Puede iniciar con un PIA, digamos, de 1 millón, pero en el ejercicio del año puede llegar a 2, 3 millones, pues, etcétera, ¿no? Por transferencias, por otros temas, y en qué los ha ejecutado y qué resultados ha generado. Entonces es importante que la población al que ellos atienden tiene que conocer eso. ¿Y quién es la población que ellos atienden? Todas aquellas personas que obviamente son beneficiarias de los servicios de salud que ellos que administran, ¿no es cierto? Y además ellos en su provincia van dirigiendo cómo funciona, si hay un hospital, los hospitales, ¿no? Si en su provincia hay centros de salud, los centros de salud, los puestos, etcétera. Todo ese tema tienen que ver, ¿no? Entonces, es importante rendir cuentas sobre esos avances, ¿ya? Ahora, el presupuesto dice, ¿no? El presupuesto constituye el instrumento de la gestión, dice, del Estado para el logro de los resultados. Claro. Aquí es un concepto totalmente claro. ¿Hay muchas necesidades? Sí, limitadas, si se quiere decir, ¿no? Tenemos muchísimas necesidades y las necesidades desde la concepción, digamos, desde el punto de vista de la economía, la necesidad es ilimitada. Pero el gran problema que tenemos son los recursos que son escasos. Y uno de los principales problemas que tiene toda entidad pública para resolver el problema de su sector o de la ciudadanía es el tema del presupuesto.
Siempre el presupuesto hace falta, ¿no? Pero tenemos que tener en consideración algo, que ese presupuesto es un instrumento de gestión del Estado para lograr los resultados a favor de la población. O sea, ese presupuesto que no es suficiente, que nos van dotando por distintas fuentes, que más adelante vamos a hablar de cuáles son, necesitamos orientarlo adecuadamente a logro de resultados, pero que favorezcan finalmente a la población. O sea, y lo que vemos en nuestro país, y acá de repente alguien quiere opinar, es que a esos escasos presupuestos con los que tenemos, con los que siempre decimos que no hay presupuesto, no hay presupuesto, todavía tenemos de repente, no sé, pues, ¿cómo lo puedo llamar, no? Tenemos la irresponsabilidad, ¿no?, de orientarlos mal, lo ejecutamos mal. Y los resultados en favor de la población, en algunos casos, es casi nula. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el problema? Porque esos temas, ustedes seguramente tienen experiencia en la zona donde ustedes viven o tienen alguna información. Muchas veces esos escasos presupuestos que tenemos, uno, que no tenemos ni siquiera de repente la capacidad de gastar. Y lo vamos revirtiendo a fin del ejercicio. Y cuando tú ves, oye, ¿y por qué no lo gastaste? Bueno, ya habrán explicaciones técnicas del por qué no lo han hecho, pero lo correcto es que los presupuestos que se te asignan no deberían de retornar pues a fin del ciclo del ejercicio presupuestal. Tendrían que ejecutarse al 100% y si es posible, hasta poder solicitar más presupuesto. Ya, eso es un primer problema, ¿no? Si ahora ustedes ven el ranking de ejecución presupuestal de cómo está en tu región las municipalidades, el mismo gobierno regional, ustedes pueden dar cuenta de cómo están, ¿no?, las regiones, cómo están las municipalidades en cuanto a ejecución presupuestal. Y muchas veces no gastan, pues. Y no gastan, pero van al gobierno central y le exigen, ¿sabes qué? Dame presupuesto. Pero oye, si tienes plata ahí y no puedes gastar, ¿cómo me pides más presupuesto? Hemos visto esos problemas y es de manera permanente, lo vemos en la administración. Entonces, claramente, de que necesitamos trabajar mejor en cuanto a todos los procesos internos de la entidad para el gasto de la ejecución del presupuesto de forma adecuada. Porque no debemos perder de vista que el objetivo mayor es generar resultados para el beneficio de la ciudad. ¿Y a través de qué? A través de los servicios que se presten, ¿no? Y logro de metas de coberturas con eficiencia y eficacia por parte de las entidades, ¿no? Y aparte de eso, todavía esos problemas tenemos, justamente lo que se comentaba anteriormente, ¿cómo podemos resolver esos temas, ¿no? Por ejemplo, yo les cuento nomás un problema complicado de que se tiene una infinidad de proyectos abiertos que cuestan, digamos, 10, 15, 20 millones y anualmente se les asigna 2 millones, 1,5 millones, 3 millones. La obra tenía que ejecutarse en 2 años con 4 meses, un ejemplo, pero termina ejecutándose por esta forma de práctica en 6 años, 7 años. Pero en 6, 7 años, ¿qué pasó? Cambiaron los costos, ¿no? Cambiaron los costos, muchas veces va a empezar a costar más y si tenía equipamiento, los equipamientos también, si se han comprado antes, han pasado su periodo de vigencia, ni siquiera se ha terminado la obra en ejecutar, sin embargo, muchos equipos ya son obsoletos. Problemas de ese tipo siempre hay, lo que manifestó Blas también, el tema de las liquidaciones, ¿no? Entonces, en la administración pública, así como hablamos ayer de muchos desafíos y de lo que quisiéramos que sea, también tenemos esto y muchísimos problemas dentro de la administración. Entonces, lo que necesitamos es que esto vaya mejorando de manera permanente, ¿no?, que los procesos se vayan de repente perfeccionando. Para eso es importante de que los sistemas también vayan mejorando año tras año. Y de hecho, que gran práctica de lo que anteriormente se hacía, que ahora pues, muchas cosas han mejorado, y más aún cuando se están digitalizando varios procesos, ¿no? Ayuda a eso. Sin embargo, aún no es suficiente, ¿no? Además, el presupuesto es la expresión, dicen, cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender en el año fiscal, ¿no? Refleja los ingresos que se financiarán, ¿no?, dichos gastos. ¿En qué es lo que vamos a ejecutar el presupuesto? Y de todos esos ingresos que nosotros hemos captado. ¿Listo? Y además comprende los objetivos y metas a alcanzar en el año fiscal. Ese es el presupuesto, ¿no? Comprende
qué objetivos tenemos que alcanzar en el año fiscal. Cuando hablamos de año fiscal, para quienes de repente están ahí nuevecitos en la gestión, es el ejercicio del año, ¿no? Empezando desde el 1 de enero, terminando en el 31 de diciembre del mismo año. Entonces se llama el año fiscal o ejercicio fiscal o el año fiscal. Generalmente hablamos eso, pero se refiere a ese periodo de ejecución, ¿no? Y cerramos y así el año y abrimos al siguiente otro y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ahí más o menos ya acá estamos viendo un resumen de lo que hemos hablado, ¿no? Comprende como máximo pueden atraer, dice, contraer las entidades durante el año fiscal, ¿no? Presupuesto comprende eso. Gastos que, como mínimo, pueden contraer para el año, ¿no? En función de los créditos presupuestarios aprobados, los ingresos que financian dichas obligaciones, etc. Los ingresos, cualquiera sea el periodo en el que se generen, financian los gastos. Los ingresos pueden ser de naturaleza tributaria, que vienen incluso por recaudaciones directas, ¿no? No tributarias o por operaciones de crédito que sirven a financiar gastos del presupuesto, ¿no? Se desagregan conforme a los clasificadores de ingresos correspondientes que ya vamos a revisar. Y las metas por resultados alcanzados y las metas por productos a lograr, o al crédito presupuestario en el presupuesto público. El presupuesto se aprueba, ¿ya? Más importancia, ¿ya? Sobre esto. Bien, dice, la gestión institucional, obviamente estamos hablando dentro del presupuesto, dice, importancia, uno, va a ejecutar tus planes de desarrollo. Acá quiero un poco explicarles. Claro, se supone que si tú has planificado tu desarrollo, ¿ya? Allí están los objetivos estratégicos, ¿no? Que en este caso sea una municipalidad, un gobierno regional ha establecido para lograr eso en un tiempo. Entonces tenemos que ejecutar eso. No podemos empezar a ver otras cosas, ¿no? Tenemos que ejecutar esos planes de desarrollo que nosotros tenemos. Cumplir los objetivos y metas de la institución, ¿ya? Mejorar la calidad del gasto. ¿Cómo vamos a mejorar la calidad de gasto? Haciendo que estos gastos sean de calidad. Pero ¿son de calidad cuándo? Cuando realmente están resolviendo los problemas para los cuales estos se están asignando. Pues ahí podemos hablar, oye, la calidad del gasto es buena. Por eso, mira, en la sesión anterior hablábamos, ¿no? Si yo tengo 1 millón de soles para el año fiscal, lo ejecuto en el mío, excelente. Capacidad de gasto, 99% de ejecución presupuestal, bravo, con decoro al funcionario, al responsable, al titular. Hasta ahí vamos bien. Pero cuando empezamos a ver sobre la calidad del gasto, de repente la calidad no es el 99%. Pude haber gastado el 99% del presupuesto, pero cuando empezamos a evaluar la calidad, es decir, oye, se ha gastado en aquello que realmente le va a resolver el problema al ciudadano, a las personas, es otro tema que todavía no le estamos dando una mirada, ¿no? La calidad del gasto que se realiza, ¿no? Y controlar y evaluar la gestión. ¿Por qué es importante controlar y evaluar? Porque así vamos a retroalimentarnos y podemos mejorar. Ese es el objetivo de hacer el control y la evaluación, ¿no? No con el objetivo simplemente de repente buscar responsables si hubo fallas, sino también para ir aprendiendo. Y eso es importante, ¿eh? Es importantísimo que en las instituciones públicas tengamos siempre la cultura de poder evaluarnos o evaluar lo que hemos hecho y de eso aprender, ¿no? Aprender, porque muchas veces eso no se hace, ¿no? Se comete un error este año, termina el año y al siguiente año exactamente se comete el mismo error. Entonces, ¿de qué valieron los informes anuales, las recomendaciones? ¿De qué valió ahí cuando se hace el informe del ejercicio, etcétera, ¿no? Si vamos a cometer los mismos errores, no vamos a sirve casi de nada. Entonces es importante también este tema, ¿ya? ¿Y qué son los ingresos públicos? Seguimos dentro de lo que es ese decreto, ¿ya? Los ingresos van a financiar los gastos, correcto, ¿ya? Y que además esos van a generar el cumplimiento de los fines institucionales. Cada entidad tiene una función, pues, ha sido creado para cumplir una determinada función, correcto, ¿ok? A ver, pregunta, ¿para qué han sido creadas las municipalidades? A ver, ¿quién me indica? ¿Ya? A ver, ¿quién me indica de los que están participando? A ver. ¿Mm?
A ver, alguien, o las universidades, ¿para qué? ¿Cuál es su fin? La municipalidad, del gobierno regional, o de otras unidades ejecutadas, o de otras entidades públicas. Todas han sido creadas para cumplir un determinado fin, ¿correcto? Todas, ¿no? Las municipalidades tienen un conjunto de funciones y competencias, ¿ya? Y dentro de ello podemos ver que tiene que promover el desarrollo económico, tiene que ver el tema de seguridad, tiene que ver el tema del transporte, ¿no? Eh, los servicios básicos y muchas otras cosas. Pero precisamente para poder cumplir esas funciones que se les ha, digamos, asignado mediante ley orgánica, ¿qué necesitamos? Ingresos. Si yo soy un municipio pequeño y tengo un problema en una zona donde la gente no tiene saneamiento básico, pero entonces a través de un proyecto de inversión pública voy a necesitar, digamos, 5 millones de soles, pero esos 5 millones de soles tengo que yo tener una fuente de donde capto para reinvertir en esa intervención con el objetivo de resolver los problemas de las personas, ¿no? Si no tienen saneamiento básico, pues probablemente ese sector tiene problemas de salud, ¿no? Claro, tiene problemas de salud, eh, y eso podemos verlo en la población de los niños, de los adultos mayores, y entre otras cosas. Y vamos a ver los indicadores de salud de ese sector que están pésimos, y con la intervención lo que vamos a hacer que es mejorar esas condiciones y que las personas, pues de utilizar, digamos, a ver qué, unos silos, ahora ya puedan tener un servicio higiénico con barrido hidráulico, ¿no? Sí, que es una zona donde ya tenemos agua al menos. Pero para dar esa solución y resolverle el problema a ese sector, necesitamos presupuesto. Y ese presupuesto no lo vas a captar los ingresos. Pues esos ingresos van a financiar esas necesidades que se tienen, ¿no? Esos gastos que se hacen. Entonces, dice, independientemente de la fuente de financiamiento de dónde provengan, dice su percepción es responsabilidad de las entidades competentes con sujeción a las normas de la materia. Claro. Los ingresos públicos se orientan a la atención de las prioridades en las políticas, bueno, nacionales, regionales o locales, ¿no? Y en sus respectivos ámbitos territoriales, en el marco de los principios del Sistema Nacional de Presupuesto. Entonces, independientemente por dónde venga cada fuente de financiamiento, aquí nos está diciendo claramente, ¿no? Ok, hay que priorizar aquello que nosotros estamos, ¿no? Estamos, digamos, en nuestros planes de desarrollo, en los planes sectoriales, que hemos, digamos, establecido como la prioridad para ejecutar, para hacer la intervención. Y así evitamos hacer, digamos, intervenciones en cosas que quizás no son urgentes. Claro, pueden ser necesarios, por supuesto, pero habría que valorar, oye, pero esto que voy a invertir realmente es una prioridad que la gente requiere. Si es sí, muy bien. Claro, entonces de ahí viene, por ejemplo, el tema del enfoque a la reducción de brechas, pues, ¿no? Y eso es el componente principal, por ejemplo, de InviérteP. Seguramente más adelante, cuando sigan hablando de gestión pública, cuando se especialicen, van a hablar. Eso es un objetivo fundamental que tiene el sistema InviérteP, es reducir brechas. Y por eso es que desde el gobierno central, ¿no? Se busca de que, tanto en los gobiernos subnacionales como en los gobiernos locales, tenemos que invertir presupuesto en las brechas que estamos teniendo en nuestros respectivos territorios. Todavía las brechas, claro, tenemos brechas en saneamiento básico, brechas en educación, tanto infraestructura, equipamiento, hay brechas en temas de salud, brechas en infraestructura para el transporte, infraestructura para la actividad económica, etcétera. Brechas en telecomunicaciones, ¿no? Entonces hay que ir reduciendo eso y por ello es que se prioriza. Anteriormente, con facilidad tú podrías orientar un presupuesto pues para hacer, digamos, tu parque de gallos, tu plaza de gallos, ¿no? ¿Ya? Como en muchos distritos lo puedes encontrar, ¿no? O de repente, oye, ¿sabe qué? Voy a hacer mi palacio municipal, pero tu gente no tiene agua. Y a veces ahí viene un poco la percepción de cómo es que nosotros concebimos el concepto de modelo de desarrollo, ¿no? Y ahí hay muchos problemas donde, por ejemplo,
muchas autoridades, muchos alcaldes aún siguen pensando de que hacer infraestructura es sinónimo de desarrollo. No digo lo contrario. Sí, por supuesto que es importante la infraestructura. Necesitamos infraestructura de todo tipo, ¿no? Para salud, educación, transporte, que necesitamos carreteras, puentes, hospitales, aeropuertos, etcétera, ferrocarriles, todo eso se requiere. Es, es parte, pero no es todo, pues. Cuando una autoridad prioriza su inversión netamente en hacer infraestructura, infraestructura y solo infraestructura, y vamos a tener un problema, tenemos suficiente infraestructura, pero no vamos a tener la capacidad para poder aprovechar de una manera mucho más eficiente esa infraestructura, porque no estamos de repente invirtiendo también en los temas de capacidades de las personas, ¿no? O no estamos invirtiendo netamente en temas sociales, que es importante también. Entonces hay que concebir el desarrollo, pero como un conjunto, ¿no? Como una integridad. ¿Ya? Todavía se ve muchas veces que tenemos autoridades que sinónimo de desarrollo es piedra y cemento, dicen, ¿no? Ojo, no digo que está mal. ¿Es necesario? Sí, pero no es todo. Porque las dimensiones del desarrollo sostenible no solamente es infraestructura. Hay que ver el tema del factor de desarrollo humano, el tema social, el tema ambiental, que es importante, la infraestructura, ¿no? Y el tema institucional también. Claro, necesitamos instituciones ágiles, ¿no? Necesitamos administraciones públicas que sean más eficientes, pero al mismo tiempo también que sean transparentes, que sepan rendir cuentas, o que tengan al menos esa actitud, ¿no es cierto? Y que tengan, por supuesto, políticas de lucha contra la corrupción, que finalmente que no solo sea un discurso, ¿no? Sino efectivamente puedan tener sistemas internos para poder grabar esas malas prácticas y así evitar de que mucho presupuesto del Estado se va a hacer, pues obviamente, cosas que no van a beneficiar al ciudadano, sino a aquellas personas que por tener el puesto o el cargo le sacan ventaja, ¿no es cierto? Eso es todo un problema también, es un reto de la nueva administración pública, el tema de la transparencia, transparentar nuestros procesos, ¿ya? Además, dice, la estructura de los fondos públicos, ¿no? Los ingresos públicos se estructuran siguiendo una clasificación económica. Ahorita vamos a ver este tema, a ver, fuente de financiamiento, aprobada mediante resolución directoral, ¿ya? A ver, ¿de cuáles se trata? Clasificación económica, ¿no? Agrupan los ingresos públicos derivados en genéricas, subgenéricas y específicas de ingreso. Quienes tienen experiencia en esto ya saben de qué estamos hablando, pero quienes todavía no, no se preocupen. Poco a poco vamos a ir aprendiendo de qué se trata. La idea es eso, aprender, ¿no? Clasificación por fuentes de financiamiento, ¿no? Eso también vamos a ver ahorita. Se agrupan ingresos que financian el presupuesto a través del sector público, de acuerdo al origen de los recursos que lo conforman, ¿no? ¿Qué son los gastos públicos? Es importante reflexionar sobre eso. ¿Qué serán los gastos públicos? Es el conjunto de erogaciones, ¿no? De gastos, ¿no? Que realizan las entidades con cargo a los créditos de presupuestos aprobados para ser orientados a la atención de prestación, uno, de servicios públicos, ojo, ¿no? Y acciones desarrolladas por las entidades y de conformidad con sus, eso es importante, con sus funciones. Ojo, mire, con sus funciones tienen que ejecutar en aquello que tienen, uno, está dentro de sus funciones y tienen competencia para hacerlo. ¿Por qué es importante eso? Porque solo así va a haber el logro de los resultados prioritarios u objetivos estratégicos que la institución se ha trazado. Si, por ejemplo, como institución, tú te trazas de que vas a invertir para reducir las brechas de acceso a saneamiento básico y agua segura. Entonces, si tú te has trazado ese objetivo estratégico en el ámbito de tu jurisdicción, pues tienes que orientar a eso. ¿Tienes funciones? Eso sí, como gobierno local, como gobierno regional también. Competencias, por supuesto que competencias. Entonces, eso es importante dentro de nuestras funciones, ¿ya? Estructuramos el gasto público, ¿no? Entonces, hay gastos públicos se estructuran en clasificación institucional y económica, ¿no? Funcional, programática, geográfica, las mismas que son aprobadas mediante resolución. Dice, la clasificación institucional, ¿ya? Es la estructura del gasto público, ¿eh? Agrupa las entidades que cuentan con créditos presupuestarios aprobados en sus respectivos presupuestos institucionales y sus unidades ejecutivas. Dos, la clasificación funcional.
Agrupa los créditos presupuestarios desagregados por función, división funcional y grupo funcional, ¿no? A través de ellas se muestran las grandes líneas de acción que la entidad desarrolla en el cumplimiento de las funciones primordiales del Estado. Cuando ustedes lleven un curso de especialidad en presupuesto público, cada uno de estos puntos que estamos hablando de manera general, la van a desarrollar de manera específica. Y de esa manera van a tener una información mucha más precisa. Por eso les digo, quieren aprender cómo corresponde el presupuesto público como sistema, tienen que sí o sí realizar un curso de, digamos, un curso especializado en eso. ¿Ya? Porque, les repito, jóvenes, estamos viendo un aspecto general, un panorama general en apenas 90 minutos, ¿no? Un poco complicado, ¿ya? Clasificación programática. Agrupa los créditos presupuestarios desagregados por categorías presupuestarias, ¿no? Por producto, por proyecto. Clasificación económica. Créditos presupuestarios por gasto corriente, gasto de capital o servicio de la deuda. ¿Cierto? En las municipalidades siempre vemos, a ver, pues, ¿cómo está? ¿Cuánto por ciento del presupuesto que llega para la entidad lo destinan para gastos corrientes? ¿Cuánto para gastos de inversión de capital? Tanto. O si hay deuda, también para gastos de la deuda. Porque de repente tenemos una deuda que pagar porque hemos adquirido, o una gestión anterior ha adquirido alguna deuda para poder, digamos, hacer alguna intervención. Entonces, hay que separar también presupuesto para servicios de la deuda, ¿no? Claro. O, por ejemplo, has podido sacar financiamiento del Sistema Nacional de Endeudamiento. Entonces, año tras año tienes que ir pagando lo que te has endeudado, ¿no? Claro. Ese es un tema que también hay que ir viendo, ¿no? Clasificación geográfica, ¿no? Agrupa los créditos presupuestarios con el ámbito geográfico, ¿no? Donde está previsto el crédito presupuestario, puede ser a nivel de departamento, provincial, distrital, según corresponde, ¿ya? Bueno, llegamos finalmente a lo que son las fuentes de financiamiento. ¿Cuántas fuentes de financiamiento? Bueno, fuente de financiamiento, 5. Rubros, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 7 rubros. ¿Ya? Fuente de financiamiento, recursos ordinarios, ¿correcto? 2, recursos directamente recaudados. ¿Ya? Esos recursos tienen que ver con lo que captan las instituciones, ¿no es cierto? A ver, ¿alguien me puede dar ejemplos sobre cuáles pueden ser esos recursos directamente recaudados? A ver, jóvenes, una participación. ¿Mm? A ver, ¿quién puede participar, por favor? A ver, ¿quién participa? ¿Ya? Recursos directamente recaudados. Vitrios, alquiler de lo... Ajá, tributos, pero ¿qué tipo de tributos, no? ¿Ya? Claro, pago de arbitrios. ¿Qué más? Claro, cuando queremos construir nuestra vivienda y luego vamos a pedir, digamos, una licencia, claro, sí. ¿Qué más? Ya, todo aquello que la entidad, a través de los servicios que va prestando, pues va captando, ¿no? Ah, impuestos, licencias, o sea, ok, todo eso, ¿no? Recursos directamente recaudables, ¿ok? 3, recursos por operaciones oficiales de crédito. Entonces, las vamos a mencionar y cuando cada uno de ustedes se estudia de qué se trata, ya van a tener los resultados. Donaciones y transferencias también, ¿no? Es otra fuente de financiamiento y recursos determinados, ¿no? Entonces tenemos, mira, 5 fuentes de financiamiento se tiene de acuerdo a este decreto. RO, RDR, ROO, ROC, algunos lo llaman OROC, en algunos casos OROC, o ROC, generalmente ROC, ¿no? Donaciones y transferencias, y RD, ¿no? Recursos determinados. Entonces, por rubros están clasificados, ¿no? El 00, recursos ordinarios. La 09, rubro 09, recursos directamente recaudados. La 19, recursos por operaciones de crédito. La 13, donaciones y transferencias.
La 07, Fondo de Compensación Municipal. En este caso, cuando estamos hablando de una municipalidad, ¿no? Fondo de Compensación, Foncomún, ¿ya? En el gobierno regional se llama Foncor, ¿ya? La 8 son impuestos municipales, justamente ahí, ¿ya? Por impuestos municipales entra a ese rubro 08, y la 18 que es canon sobre canon, regalías, renta de aduanas y participación. Listo. ¿Cuántas fuentes de financiamiento entonces tenemos en el sector público? 5. ¿Ya? Esos 5 clasificados en 8 rubros, ¿no? En determinados podemos ver el Foncomún, impuestos municipales y canon sobre canon, ¿no? Listo. Muy bien, ahí están las fuentes de financiamiento, ¿ya? Bueno, clasificadores presupuestales, ¿no? Esto ya es un tema un poquito más, digamos, más específico en cuanto a conocer cómo funciona el sistema. Es importante, quienes están muy ya ligados al tema del presupuesto en la administración pública conocen este tema, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver lo que son las clasificaciones presupuestales, ¿no? Tipo de transacción, ¿ya? Genérica, subgenérica, específica, ¿no? Dentro de subgenérica, ya todo eso, lo que ustedes están en este momento visualizando. Tipo de transacción, identifica el tipo de transacción presupuestal. La genérica ahí se identifica el conjunto homogéneo de recursos que se atienden, así como las aplicaciones de esto, ¿no? La subgenérica, nivel de intermedio de agregación, identifica conjunto homogéneo y claro ordenado de los códigos de ingresos y gastos. El problema es identifica el detalle de los ingresos y gastos que permite determinación de costos en el registro contable. Sí. En los clasificadores presupuestales, pues es todo un documento, ¿eh? Ahí está, hay que estudiarlo. Las genéricas, aquí están todas las genéricas, ¿no? Genéricas, clasificación genérica de ingresos y clasificación genérica de, ¿no? ¿Qué más? Uno, impuestos y contribuciones sociales, ¿ok? Venta de bienes, donaciones, otros ingresos, venta de activos, todo eso, ¿no? Personal y obligaciones, pensiones, bienes y servicios, donaciones, otros gastos, adquisiciones de activos no financieros, adquisición de activos. Acá debe de decir egresos, ¿ya? Creo que hay un error ahí, ¿no? Listo. Clasificadores de egresos, ¿no? Ahí está lo que estábamos viendo. Los dice, son los, perdón, ingresos, disculpen, hay un error ya, ingresos. Okay. Dice, son ingresos que se obtienen de gravar el valor de los predios urbanos y rústicos, ¿no? Cuando hablamos de, ¿qué más? Se considera predios en los terrenos, las edificaciones, instalaciones fijas, permanentes, que contribuyen a partes internas del mismo, que no pueden ser separadas ni alteradas o deteriorar y destruir la edificación, ¿no? Entonces, clasificado de ingresos, ¿no es cierto? Vamos, uno, ingresos presupuestarios, impuestos y contribuciones, impuestos a la propiedad, impuestos sobre la propiedad inmueble, impuesto predial, etc. Gasto. En los gastos tenemos que ver, dice, son gastos por la adquisición, uno, ¿de qué? Mira, dice, de papelería en general, útiles y materiales de oficina, tales como archivadores, borradores, correctores, implementos para escritorio, mira, medios para escribir, numerar, sellar, todo eso, ¿no? Son clasificadores de gastos, ¿no? Lo que vamos a gastar para, en este caso, nosotros generar o producir el servicio, ¿no? Gastos presupuestarios, bienes y servicios, compra de bienes, materiales útiles, entre otras, papelería, etc. Cada uno de ellos tiene sus clasificadores, ¿ya? A ver, ¿qué más? Aquí vamos a ver, clasificación económica, ¿no? Había gasto corriente, que tiene que ver aquí, gastos destinados al mantenimiento de operación de los servicios que prestas. Es decir, todo lo que vamos a gastar para operar la entidad, para que funcione la entidad. Y dentro de ello, ¿qué vamos a ver en las partidas presupuestarias, ¿no? Para que la entidad pueda operar, pueda funcionar, ¿qué necesitamos? Personas, ¿ok? Personas, ¿no? Y tenemos que pagarle su sueldo y también hay obligaciones sociales que tenemos que cumplir. Tenemos que también pagar pensiones y otras prestaciones laborales, ¿ok?
hay bienes y servicios, ¿no? Donaciones y transferencias, vamos a hacer algunos subsidios, como por ejemplo, en muchas municipalidades distritales aún por el servicio de agua potable pagamos 3 soles, ¿no? Pero 3 soles no cuesta, en realidad, la operación y mantenimiento del servicio, pero te lo da a 3 soles o a 4 soles la municipalidad pequeña, pero el resto hay subsidio. Entonces también esos son gastos corrientes, ¿no? Transferencia a cuentas o instituciones con fines de lucro, también a los casos se puede dar cuando hay compromisos, ¿no? ¿Qué más? Subvenciones a personas naturales, pago de impuestos, ¿no? De repente puede haber algunas multas porque no hemos declarado adecuadamente, pues pueden generar multas, pagos de sentencias judiciales o laudos arbitrales, entre muchas otras que van a ser, se caracterizan como gasto corriente, que la entidad necesita, en este caso, realizar para que pueda funcionar adecuadamente, ¿no? Pago de los servicios, ¿no? Y otras cosas más, ¿ya? Ahora, en lo que es gasto de capital, ¿qué es lo que compone el gasto de capital? Es decir, ¿qué es lo que vamos a nosotros aquí destinar como entidad? De todos los gastos destinados al aumento de la producción o incremento inmediato de futuro del patrimonio del Estado. Es decir, es el presupuesto que nosotros vamos a destinar para aumento o incremento de la producción, ¿no? Puede ser en un futuro o puede ser de manera inmediata. Entonces, vamos a hacer donaciones y transferencias de capital para que, para que puedan ser destinados para poder ejecutar una obra pública, ¿no? Transferencias de capital, instituciones sin fines de lucro también, que de repente pueden invertir en un bien, ¿no? En un, digamos, en un bien o un patrimonio, ¿ya? Adquisición de activos no financieros, ¿ya? O adquisición de activos financieros. Es decir, ahí como ejemplo, pues todo aquello que nosotros vamos a poder de repente, pues están las obras públicas, las adquisiciones de bienes, pues esos equipos y todo lo eso que tiene que ver, ya que son gastos de capital. Entonces, que en las entidades pequeñas, por supuesto, podemos ver, a ver, en una municipalidad pequeña distrital, ¿no? Generalmente vemos que el 75%, 70-75% se va a gasto corriente de lo que, por ejemplo, le llega de su Foncomún, ¿no? Le llega 100.000 soles en Foncomún, 75.000 soles, 70.000 soles se va a gasto corriente, es decir, atender todo esto, personal, servicios y otras obligaciones que se tiene que cubrir, ¿no? Y solo un 25, un 20% de todo ese presupuesto, es decir, si hablamos en ejemplo de 100.000, unos 25.000 o 20.000 soles, se iría a gastos de capital. Y eso es un problema en las entidades públicas. No hay suficiente presupuesto y se gastan pues en gasto corriente porque hay de repente muchos trabajadores, muchas oficinas, hay muchas deudas por pagar, hay muchos compromisos que se debe atender, o hay de repente subsidios que se tienen que pagar, entonces el presupuesto se va a gastos corrientes. Y también está la clasificación de la deuda, del servicio de la deuda, ¿no? Entonces aquí todos los gastos determinados al cumplimiento de las obligaciones originadas por la deuda pública, ¿no? Pues el servicio de la deuda pública, como por ejemplo, ¿no? Donde tenemos deudas, hemos sacado algún crédito, hemos generado ingresos de esa forma, tenemos que pagar, ¿no? Tenemos que cumplir con esa obligación. Entonces también hay que separar el presupuesto para poder cumplir en esas obligaciones, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el proceso presupuestario en la administración? En este caso, en el Estado, perdón, ¿no? Que hablábamos a un inicio sobre el tema del proceso. Y prácticamente aquí nos vamos a mostrar eso, ¿no? Estas etapas. Primero, durante el año, vamos a ver la etapa de la programación, en marzo, abril del año anterior. Es decir, para el presupuesto de este año, 2023, en el año 2022, las entidades en el mes de abril, de marzo a abril, han trabajado la programación. Han ido programando su presupuesto para este año. ¿Ok? Entonces, para eso tienen que revisar la directiva para la programación y formulación anual del presupuesto del sector público con una perspectiva multianual. Ahora ya es año 1 principal, año 2, año 3, para 3 años, ¿no? Programación multianual y formulación anual, ¿ya? Listo. Ahora, la formulación netamente trabajan abril a mayo del año anterior, ¿no? Es decir,
Este año, en este momento, están trabajando para el año 2024. Para el año 2024 ya se está trabajando. Estamos en el mes de agosto. Entonces, ¿en qué están? Ya seguramente han culminado la fase de la formulación y ahora están ingresando ya a la etapa de la aprobación, que tienen de junio a noviembre. Es decir, en el mes de noviembre, el presupuesto del año, o sea, la aprobación anual del presupuesto para el 2024, pues obviamente tiene que estar aprobado. ¿Cómo se aprueba el presupuesto? También tiene su propio procedimiento. Tienen que aprobar en la entidad primero y luego tienen que elevar eso porque la junta de todos esos presupuestos de cada entidad finalmente se va a resumir pues, en el presupuesto del sector público en todo el país, ¿no? Entonces, cada entidad trabaja eso, ¿no? Y ya cuando estemos en el 2024, como ya está aprobado el presupuesto, entonces del 1 de enero al 31 de diciembre es el periodo o el plazo de ejecución de este presupuesto que se está formulando este año, ¿correcto? Entonces, fíjense, un año antes o un año anterior se tiene que hacer todo el proceso presupuestario, ¿no? Y evaluación después de 45 días vencido el semestre, ¿no? Anual, mayo del año. Entonces, ya también hay que hacer la evaluación de cómo fue, ¿no? Listo, ¿ya? Entonces es vital en esta etapa del proceso presupuestario revisar, uno, la directiva de la programación y formulación, dos, la directiva de los lineamientos para la sustentación del presupuesto en el Congreso de la República, ¿no? Porque finalmente, así como nosotros, nuestro presupuesto institucional aquí lo van a aprobar, digamos, si soy una municipalidad, mi consejo municipal. Después de eso va a pasar y finalmente va a pasar todo el presupuesto anual, va a ir al Congreso de la República, el Congreso de la República la va a aprobar con una ley para el siguiente año. Y cada año vamos viendo. Ley que apruebe el presupuesto público el año 2023. Ustedes bajan, ahí están. Todo lo que cuánto es, etcétera, ya todo está ahí. Ley del presupuesto para el año fiscal 2024 va a salir seguramente para el año que viene, etcétera, ¿no? Y también hay que ver la directiva para la ejecución presupuestal, ¿no? Mira, hay que ver ese tema. Hay directivas para la formulación, hay directivas para la sustentación, hay directivas para la ejecución. ¿De qué manera se tiene que ejecutar el presupuesto? Entonces, como ustedes se dan cuenta, en la administración pública todos los procedimientos están establecidos, ¿ya? No significa de que uno va a la administración pública y tiene que descubrir la pólvora. No, todo está establecido sus procedimientos. En este caso, como estamos hablando del presupuesto, pues el ente rector, pues el Sistema Nacional del Presupuesto Público, tiene toda la facultad para poder establecer todo normar todo el procedimiento. Y así funciona cada sistema administrativo del Estado. Si vamos a hablar de la contabilidad, o si hablamos del sistema de contrataciones, o del sistema de personal, ¿no? Y así, los 11 sistemas administrativos que existen. Entonces, cada uno tiene su ente rector. Por eso, si hablamos de recursos humanos, el ente rector es servir, ¿no es cierto? Si hablamos de contrataciones, el ente rector es el organismo supervisor, que es la OCE, ¿no? Etcétera. Y cada uno tiene sus propios lineamientos, sus propias directivas. Entonces eso tiene que quedar claro, joven. Entonces, cada sistema, repito, tiene su propia normativa. Por eso hemos dicho que es un conjunto de ¿qué? De principios, de normas, de técnicas, de procedimientos, etcétera. Pues les vuelvo a repetir, joven. Ustedes quieren, dentro de la administración pública que estamos viendo ahora, primero dijimos, ¿qué fue la administración pública? ¿Cuál es el reto para la nueva administración pública? Hablamos del sistema de la política nacional de modernización y ahora estamos hablando de un sistema. Y luego vamos a hablar, creo que, de acuerdo al plan, me parece que vamos a hablar de 2 de 3 sistemas más, ¿no? Que es parte. Entonces, cuando hablamos de administración pública, tenemos que comprender, uno, que es la administración pública, todo ese conjunto. Entonces, conocer uno cómo está conformado el Estado, ¿no? Las entidades y luego los sistemas que se aplican a todas. Ya hemos visto la aplicabilidad, ¿no? Se aplican a todas las instituciones del Estado.
tanto en el nivel nacional, regional, local, ¿no? La ejecución presupuestal, ¿no? Modificaciones presupuestales. Bueno, a nivel institucional hay créditos suplementarios, incrementos en el PIA. ¿Qué es el PIA? Es el presupuesto inicial de apertura. Es decir, es con el presupuesto con el que la entidad inicia su ejercicio el día 1 del año fiscal. ¿Qué es el día 1? El 1 de enero del año fiscal, ¿cierto? ¿No? Proveniente de mayores recursos respecto a los montos establecidos, ¿no? Bueno, son unos recursos que se les ha asignado, pero también a veces van pasando a recursos de este año al siguiente año. También eso, cuando se habla de qué tipo de recursos son los que pueden pasar, si son de continuidad, ¿no? Y hay otros recursos que no, pues, ¿no? Se van a revertir al fisco, ¿no? Pero hay otros que normal, como saldo, van pasando al siguiente año. Pero todo eso, con el monto de presupuesto que inicia la entidad, se llama PIA, presupuesto inicial de apertura. Las transferencias de partidas, ¿no? Constituyen traslados de créditos presupuestarios entre pliegos, ¿no? Se aprueban de acuerdo al Consejo Municipal, si hablamos de una municipalidad, artículo 39, salvo los intereses distintos a RO, recursos ordinarios, y ROC, ¿no? Se incorporan con, se me fue el término de real, ¿no? Se incorporan, ay, se me fue, ahorita me acuerdo, ¿ya? Se tienen que incorporar ya en el proceso, ¿no? Pero ahorita me recuerdo qué significa REA, no se preocupen. ¿Ya? En el nivel funcional programático, ¿okay? Que es, se efectúan dentro del marco del PIA vigente del pliego, ¿no? Anulaciones, dice, constituyen la supresión total o parcial de los créditos suplementarios presupuestarios de actividades o proyectos, o nuevas habilitaciones, ¿no? Constituyen el incremento de créditos de actividades o proyectos con cargo a anulaciones del mismo. Se aprueban mediante resolución del titular. Eso en cuanto a ejecución presupuestal, ¿ya? Bueno, las programaciones de compromiso no es el PCA, es un instrumento ya es netamente dentro de la programación del gasto público, ¿no? Eso cuando ya estamos dentro del gasto. El corto plazo por la fuente de financiamiento que permite compatibilizar la programación de la caja de ingresos y gastos, ¿no? Listo, a ver, ¿qué más? ¿Qué otras cositas más podemos ver aquí? Dice, mediante resolución directoral, la Dirección General, dice, se establecen los procedimientos, mecanismos y formalidades para la determinación, ¿no? Revisión y actualización del PCA, de programación compromiso anual, y la determinación de no convalida los actos y acciones que no se ciñen a la normativa. Claro, exacto, está claro eso. Ya. Bueno, aquí, las fases de la ejecución de los ingresos. Estimación, ¿no? Programación de ingresos. Uno, pues, anual, obvio, es anual, mensualizado, trimestral, mensualizado, ¿no? Así que anual, mensualizado, trimestral, mensualizado. Listo. Determinación. Bueno, programación de resolución de determinación de liquidez, orden de cobro y otros. Sí, acá está un poquito mal la información. Programación, resolución, liquidación, ya. Programación, resolución, liquidación, orden de cobro y otros, ¿no? Y recaudación, obtención y captación, bueno, son recibos, tickets, formas de acreditación, papeleta de entrega, no te van a ver. Fases de la ejecución de los ingresos, ¿no? De gastos, clasificación. Ya. Gastos, acá viene lo que es la fase de certificación, ¿no? Bueno, eso cuando vamos a una entidad municipal siempre hablan, ¿no? Cuando estamos en la oficina de presupuesto, en tesorería, ay, todavía está en la fase de vengado. ¿Qué significa, no? No, todavía está falta el compromiso. No, tienen que certificar, porque si no certifican no va a pasar. Y a veces uno cuando va a la entidad dice, ¿qué son eso? Que son las fases de la ejecución del gasto, ¿no? Entonces, uno viene la certificación, ¿no? ¿Qué es? La certificación es un acto administrativo en el que se constata que uno, existe crédito presupuestal. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando, a ver, un ejercicio sencillo para poder comprendernos, ¿no? Digamos, un área usuaria ha podido de repente solicitar la adquisición, puede ser de algún tipo de bien o la contratación de un servicio, entonces van a hacer la documentación administrativa del caso, y para pasar a la fase de, en este caso, de sacar la orden de servicio de compra, certificación de presupuesto, es decir, va a ir a presupuesto
Ya, va a ir a la oficina de presupuesto y va a ver, ¿no? Si existe o no existe crédito presupuestario para atender esa obligación durante el año. Entonces, lo que hace el presupuestario es te va a certificar. Sí, efectivamente, señor, sí tiene presupuesto. Puede usted continuar y además sí está programado y está dentro de su programación. Muy bien. Una vez que lo certifica, luego pasa, ya sale, digamos, la orden, etcétera. Y entonces, con cargo a ese crédito presupuestario que ya está certificado, y hasta por el monto de la obligación total dentro del año fiscal, ¿no? Se va a hacer el compromiso. ¿Y cuánto? Entonces dice, hay que comprometer todo. ¿Cuánto vamos a gastar aproximadamente en cumplir esta obligación? Ya digamos, tantos mil o tantos millones. Listo, ¿no? Se va a hacer el compromiso anual. Y que luego también mensualmente tenemos que ir trabajando eso, ¿no? Entonces, como está con su compromiso ya en la fase de devengado, dice es el reconocimiento de la obligación. Entonces, para devengar, necesitamos qué cosa. Si es una orden de servicio, es una orden de compra, ojo que estoy hablando de un ejemplo, ya vamos a tener que, en efecto, se ha podido prestar el servicio o es que ya el bien ingresó, digamos, al almacén, ¿no? Y ya va a haber un documento importante que es la conformidad del servicio o la conformidad pues, de la adquisición del bien que ha ingresado. Una vez que eso suceda, luego va a venir el para devengar, vamos a necesitar sí o sí que el proveedor pues ya nos entregar en este caso su comprobante de pago, ¿correcto? Entonces, con esos documentos, tanto de la conformidad del servicio o la compra, y el documento que es, en este caso, comprobante de pago, con eso pues se va a realizar, en este caso ya el devengado, ya en la fase del devengado, ¿no? Entonces dice, eh, es el reconocimiento de la obligación del pago. Si es que yo reconozco que en efecto tengo que pagar, es porque previamente se ha hecho toda la contraprestación. Repito, si es servicio, los servicios. Entonces, para eso tienen un TDR, que ese TDR es parte de una orden de servicio, y finalmente, ¿no? Hayan sido estos, por ejemplo, haya sido por licitación, por adquisición directa, etcétera. Lo importante es que aquí se reconoce eso, ¿no? Previa constatación de que el bien o servicio se haya realizado previamente. Entonces ahí ya los responsables de cada área van a dar conformidad. Una vez que pasamos esa fase del devengado, ya viene la fase pues, de la ejecución del pago. Entonces, el devengado, si vamos en oficinas, el devengado lo van a realizar donde ya en la oficina de contabilidad, ¿no? Si la institución tiene esa oficina, o las que haga sus veces. Ya en la fase del girado, nos vamos netamente a lo que es el área de tesorería, ya con el expediente, o sea, la ejecución del pago con cargo a fondos públicos para atender el gasto comprometido y devengado previamente. Ya luego viene el girado, y es así como ese presupuesto, ya, ese monto de dinero, o los servicios o los bienes adquiridos van a pasar, en este caso ya, a cuentas del proveedor. Estas son las 4 fases de la ejecución del gasto público en todas las entidades públicas. ¿Correcto? Certificación, compromiso, devengado y pagado. Algunos dicen girado, ¿no? Girado, pagado, pagado, pero pagado. Listo. Bueno, eso es lo que hemos podido el día de hoy un poco hablar, estimados alumnos. Si bien es cierto, hemos ingresado a hablar un poquito de aspectos netamente técnicos, sí, ¿no? Porque es así, y cuando ustedes van a realizar su curso de presupuesto público, se van a dar cuenta de que cada etapa de lo que hemos estado hablando, pues tiene sus propias particularidades, ¿no? Por eso la recomendación es que ustedes tienen que buscar una forma, digamos, a ver hacia dónde quieren ir, ¿no? Ya no es en la administración pública en los tiempos en el que, bueno, pues yo lo domino todo. Se han dado cuenta que cada sistema es más complejo cada vez y requiere también de mayor especialización. Entonces puede ser tú, por ejemplo, experiencia en administración o en gestión pública, pero especializado en presupuesto público. Entonces vas a poder tú cumplir tu función de mejor manera, ¿no? O también puedes ingresar a la administración pública, pero puedes ser especializado en el sistema de recursos humanos, ¿no? Pues tienes que especializarte en todo lo que tiene que ver el sistema de recursos humanos, que su ente rector es servir, y ahora estamos en una etapa en la que hay muchas entidades que están ya
en proceso de transición a la ley del servir, ¿no? Que es el servicio civil. Y así especializarse. Es complicado que hoy en día un profesional pueda dominar todos los 11 sistemas. Muy difícil. O si quieres especializarte en contrataciones, la recomendación es esa. Vayas a especializarte en contrataciones del Estado, haces tu curso de especialidad y puedes certificarte con OCE. Y ya tú puedes ser especialista en contrataciones y ya en cualquier entidad del Estado puedes prestar tus servicios como especialista en contrataciones, ¿no? Puedes ayudar a la entidad en cuanto a armar bases, a realizar todo el proceso de las convocatorias, la licitación, etcétera, porque si te vas a especializar en eso, pues obviamente las entidades hoy en día buscan especialistas, ¿no? Y así sucesivamente, pues es en contabilidad, puedes especializarte en sistema netamente, por ejemplo, en el InvierteP, sistema que tiene que ver con el tema de proyectos de inversión, puedes especializarte en otros sistemas, a ver, como tesorería, ¿no? Patrimonio, o sea, son 11, ¿ya? Y ahora último, que bueno, aún no lo llaman sistema, pero ha salido el año pasado como el Sistema Nacional de Transformación Digital, ¿no? Es el Sistema Nacional de Transformación Digital, que probablemente se va a convertir un sistema más de la administración, entonces ya vamos a hablar de 12. Y ahora mismo ustedes pueden indagar un poquito este sistema, es algo nuevo que está ingresando y porque hay una necesidad de que las entidades públicas tienen que digitalizar sus procesos. Y digitalizar sus procesos indica de que se va a flexibilizar, ¿no? Entonces, muchos servicios que los ciudadanos demandan en las administraciones públicas pueden ahora realizarlo a través de las tecnologías de información y entonces van a hacer que los servicios sean mucho más cercanos o mucho más, digamos, fáciles de acceso de los ciudadanos para que puedan, por ejemplo, digamos, atender sus necesidades, ¿no? Como es un ejemplo, hace unos años atrás, para que uno pueda sacar una partida de nacimiento, por ejemplo, si uno nació en un lugar distinto a donde radica, pues tienes que viajar o enviar a alguna otra persona que te lo pueda sacar y tiene su costo, ¿no? Pero hoy en día ya este servicio pues se ha digitalizado en la mayoría de las municipalidades, ¿no? Tú vas, ingresas a RENIEC, y en ahí está todo, ya está el sistema, buscas tu partida de nacimiento, etcétera, y si está pagando, si no me equivoco, 14.30 o 13.40, creo 14.13, ya tú puedes sacar una copia certificada de tu partida de nacimiento. Entonces, ¿cuánto has evitado? Tiempo, has evitado gastos, ¿ya? Entonces, ya ese servicio está digitalizado y es mucho más rápido. Simplemente entras a la computadora, ingresas a RENIEC, pagas el monto, puedes pagarlo a través de pagalo.p, que es una aplicación del Banco de la Nación, ¿no? Lo pagas, también lo puedes pagar con tarjeta, etcétera, y inmediatamente la copia certificada llega a tu correo electrónico, con valor oficial para cualquier tipo de trámite. Eso nada más es un ejemplo que les pongo de que tenemos que flexibilizar todos los procesos internos, pero utilizando las tecnologías se hace mucho más eficiente, ¿no? Y así hay muchos procesos que se deberían de digitalizar, como es el caso, por ejemplo, toda esta fase de certificación hasta el pagado, todavía pues ahora tiene que pasar oficina por oficina, por oficina y por oficina, y seguimos firmando los documentos, ¿no? Si se digitalizan esos procesos, podríamos avanzar más. Entonces, ya las firmas digitales también se está implementando en las administraciones públicas, pero hay mucho por digitalizar. Muchísimas cosas por digitalizar todavía existen en la administración pública, ¿ya? Bien, jóvenes, con esto hemos llegado a la parte culminante de lo que es el Sistema Nacional de Presupuesto. Hemos hablado de las generalidades de este sistema y si hubiera alguna pregunta o consulta, háganlo por favor, pueden hacerlo por el chat o pueden levantar la mano y puedan realizarlo. Lo que yo sí les voy a nuevamente indicar es que por favor, si ustedes quieren especializarse más, seguramente ITEC más adelante va a ir sacando ya
digamos, cursos ya más especializados, ¿no? Cursos que tengan que ver netamente con ir conociendo cómo funciona cada sistema, entonces pueden matricularse, pueden ir aprendiendo, o también hay otras opciones, ¿no es cierto? Pero la sugerencia es que ya no lo vean la administración pública como un todo, sino hay que buscar en dónde me especializo, ¿ya? Listo. Estimado Blas, ¿en qué estás especializado en la administración pública? Y de Blas, de repente alguien más puede dar alguna participación y así cerramos la clase del día de hoy. Bien, yo me he especializado en lo que es proyectos de inversión pública, ¿no? Anteriormente era el famoso SNIP, Sí, ahora actualmente se le invierte. invierte P. Pues yo me he especializado en los proyectos de inversión pública. Si bien es cierto, todos estos sistemas administrativos son muy importantes, que requieren una especialización muy específica, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, ahora está considerándose lo que es presupuesto por resultados, ¿no? Cómo nosotros Así tenemos es. que hacer esos ejecución de los proyectos, ¿no? Entonces, muy importante estos sistemas administrativos, pero tomar en consideración cómo nosotros tenemos que optimizar nuestros recursos que existen a nivel nacional. Ujú. Muchas gracias, Blas. Bien, entonces, mira, Blas está en la administración pública, trabaja dentro del Estado y está especializado en proyectos de inversión, dentro del marco del invierte. Y es todo un sistema que tiene sus propias normativas, sus propias técnicas, tiene todo, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Entonces, desde la especialización que él tiene, seguramente en la entidad donde él está trabajando para el Estado, pues contribuye de mejor manera, ¿ya? Eso es sumamente vital e importante. A ver, ¿alguna consulta más? ¿Qué especializaciones recomienda para el buen desenvolvimiento de la Dirección de Programación Multianual del MEF? ¿Ya? Bueno, a lo largo de las clases hemos estado hablando de qué es, qué es lo que podemos mejorar para ir, digamos, haya un desenvolvimiento más eficiente de la Dirección de Programación Multianual de Inversiones. Eh, yo creo que uno habría que ver el tema de lo que es la planificación estratégica, que es importante, ¿ah? Desarrollar planes estratégicos a largo plazo y alinear los programas y proyectos. Claro, estamos trabajando en eso, sí, sí, no podemos decir que no, sí se está trabajando en un esfuerzo que se está haciendo en eso, ¿no? Pero de eso es lo que les hablaba, que tiene que estar alineado, ¿no? Claro, proyectos con objetivos y metas del gobierno es fundamental en la programación multianual, ¿no? El tema de gestión de proyectos es importante también, creo, ¿no? El conocimiento de gestión de proyectos para permitir una planificación y una ejecución y monitoreo de proyectos de forma más eficiente. Justamente lo que nos hablaba nuestro amigo que ha participado, ¿no? Yo creo que esa parte se tiene que fortalecer más, lo que es el tema en gestión de proyectos, porque para garantizar que alcancemos a los resultados, pues. El gran problema que estamos teniendo es que hacemos intervenciones, pero los resultados no están siendo, digamos, los más esperados, ¿no? Y justamente en la clase anterior yo les hablaba del nivel de desconfianza que tienen los ciudadanos en el país, precisamente por eso, que no estamos teniendo de repente una adecuada planificación y una gestión en cuanto a los proyectos. Estamos invirtiendo en proyectos que cuestan mucha plata, pero sin embargo, en cuanto a la efectividad para resolver los problemas que tiene la sociedad, o en este caso los ciudadanos, no estamos bien. Y aparte de eso, tenemos muchísimo problema en cuanto a la poca transparencia y el tema de la ejecución deficiente y que está siendo alentada pues, por la corrupción, ¿no? Ese es un problema que considero yo, en función a la pregunta que me haces, que se tiene que fortalecer. Y otro aspecto es el tema de las políticas públicas también, que también les he explicado en la primera clase, ¿no? Entonces, lo que está pasando aquí es que no hay una comprensión profunda de las políticas públicas, ¿no? Que pueden ayudar a alinear a los programas multinacionales con las necesidades y prioridades de la sociedad. O sea, este tema de las políticas públicas es un tema muy importante porque hasta ahora yo les puedo manifestar digamos, con seguridad de que gran parte de los proyectos y gran parte de lo que nosotros desde las entidades estamos interviniendo como soluciones a un problema, están partiendo de buenas ideas o de repente solamente
de buena corazonada, ¿no? De que, bueno, a ver, vamos a hacer este proyecto que resuelve. Pero no estamos teniendo una identificación adecuada del problema. No estamos comprendiendo profundamente el problema, qué cosas las están causando y cómo es que debemos resolver. No, todavía no tenemos esa práctica. Encontramos un problema y el alcalde dice, ¿sabes qué? Ese problema no lo vamos a resolver con tal cosa. Pero están basados de repente en buenas intenciones, en criterios, o de repente este puede ser una solución, como es el caso que les hablé, por ejemplo, del problema de los canes en la ciudad, ¿no? Entonces, aquí falta trabajar. Hay poca gente que esté especializada en políticas públicas todavía, pero yo creo que si queremos tener intervenciones mucho más eficientes y cuyo efecto realmente resuelve el problema, necesitamos especializarnos también en esto, ¿no? En lo que es políticas públicas. Bueno, además podría hablar sobre el tema de tecnologías de información, un poco para ayudarnos a poder comunicarnos mejor con la ciudadanía, pero también para poder flexibilizar nuestros procesos, ¿no? Eso sería importante. Y el tema también de las negociaciones y las relaciones interinstitucionales, ¿no? Ese es otro punto que hay que... Y en sí podemos encontrar varias otras más, pero básicamente creo que hasta ahí podría responderle a la pregunta que me ha hecho Melanie, ¿ya? A ver, ¿quién más? Ya, gracias, Melanie. Sí, son unas cuantas que te... Hay muchas otras cosas más que necesitamos ir trabajando y profundizando más, digamos, nuestros conocimientos para tener mejores resultados, ¿ya? ¿Qué más? Ya, Jocelyn, gracias por tomarse el tiempo en este interesante curso y darnos a conocer. Ya, ok. Sí, es muy interesante el tema del presupuesto, ¿ah? Bueno, generalmente dentro de este sistema, profesionalmente van a encontrar a contadores, economistas y o administradores, ¿ya? Generalmente dentro de... Estimado Blas, tú estás en proceso de inversión, ¿eres ingeniero o tienes otra profesión? De repente economista. Bueno, yo soy ingeniero economista. Ahí está, sí. Entonces, a invierte van a ir generalmente, ¿no? Ingenieros o economistas. Generalmente, ahí vas a ver, no es que sean los, pero generalmente están ellos, ¿no? Entonces, ahora, en el presupuesto, en cuanto a perfil profesional, contadores, economistas y administradores, o licenciados en administración, ¿no? Ellos están ahí, están más relacionados con eso, ¿no? Y así en cada sistema administrativo se van también ubicando las profesiones. Eso también es importante, ¿no? Por ejemplo, si eres contador, muy bien puedes entrar a lo que es presupuesto, tesorería, puedes estar también en patrimonio, puedes estar en lo que es contrataciones, ¿no? En contrataciones también vamos a encontrar especialistas, eh, contadores, administradores, he visto también abogados especializados en contrataciones, ¿ah? Porque es netamente manejo de normatividad, y como también trabajan con el área de usuario, y ahí hay muchos también, hay ingenieros también especializados en eso, ¿no? Entonces, también los perfiles profesionales ayudan, ¿no? Entonces, si eres ingeniero civil, ingeniero económico, ingeniero, a ver, ingeniero o agrónomo, agrícola, etcétera, y quieres entrar a la administración pública, pues vaya dirigiéndote, va a estar dentro de esos sistemas, ¿no? Sistema del invierte, ¿ya? Listo, a ver, muchas gracias, Goodmar. Ok, excelente. Saludos a cada uno de ustedes. Entonces, mira, nos hemos pasado ya unos minutitos, no hay problema. Ya, listo. Ok, saludarlos a cada uno de ustedes. Excelente. Carlos Tamani, lluvia ácida en Iquitos. ¿Qué ha pasado en Iquitos? Muy bien, saludos hasta Iquitos, ¿ya? Muy bien, gracias, Gerson. Gracias, Karina, también. Listo, cualquier cosa. Mira, les voy a pasar otra vez son diapositivas que justamente lo bajé del MEF, que están un poquito más amplias. Les voy a pasar para que por el grupo de WhatsApp les compartan, y quienes tienen bastante interés sobre este sistema puedan ir de repente haciendo algunas revisiones. ¿Listo? Muy bien, estimados. Ahora sí es hora de ir a tomar el lonche, ¿ya? Y ustedes tienen que descansar, yo también tengo que descansar, así que nos vemos.